En el video de hoy te enseñamos por qué es un pecado confiar en tus recursos, depender de ellos y no de Dios. Quédate conmigo en este video. Que Dios te bendiga. Gracias por estudiar la palabra de Dios en este día. Quiero invitarte a que te suscribas, como siempre, a que le des like a este video y a que lo puedas compartir con alguien que Dios ponga en tu corazón. Hoy estudiamos el tema confía en Dios y no en tus recursos. El texto para hoy lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1 al 2, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y dijo David a Joab y a sus príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Esta es una historia sumamente interesante, porque la historia comienza diciendo que Satanás tentó al rey David, y David cayó en la tentación. Y esta tentación fue la de censar el número de Israel para saber el número de los soldados o de las personas que habían listas para la batalla. Muchos teólogos dicen que la razón principal por la que David cayó en esta tentación fue porque Satanás lo impresionó, y al ver la forma en la que Dios lo había bendecido, al ver la forma en la que Dios lo libraba en sus batallas, en las batallas que peleaba, David ahora se sentía interesado en expandir las fronteras de Israel y seguir peleando batallas. Por eso necesitaba hacer un inventario de las tropas que tenía para saber con cuántos soldados contaba, para entonces seguir peleando y seguir expandiendo el territorio de Israel. El único problema es que Dios le había dado un mandamiento claro a Israel. Dios le había asignado sus fronteras. David no podía cruzar esas fronteras que ya Dios había puesto en Israel. Y es interesante que en el verso 3, uno de sus propios soldados, el general del ejército Joab, le dijo lo siguiente a David. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado de Israel? Muchas personas ignoran al leer la Biblia que la razón principal por la que se hacía un censo en las naciones antiguas era para saber la cantidad de soldados disponibles que tenían, o hombres en edad de pelea, para prepararlos para la pelea o para prepararlos para enfrentar guerra. Interesantemente, en las leyes de Dios, en las leyes de la palabra de Dios, en los libros de Moisés, cuando Dios estableció a la nación, no había ninguna ley o no había sido hecha ninguna provisión legal para mantener un ejército preparado para la batalla. El pueblo de Israel debía organizarse militarmente, pero solamente cuando se enfrentaban a sus enemigos o sus enemigos los atacaban a ellos, pero no debía haber un ejército establecido en términos per se. Así que Satanás impresionó el corazón de David para que se sintiera halagado por todos los recursos que tenía, y de esta forma David pecó y le falló a Dios, porque en lugar de buscar la dirección divina, en lugar de depender de Dios y reconocer que la victoria de sus batallas venía de Dios, él entendió que la victoria de sus batallas venía de su fuerza. Fue un pequeño desliz en la historia del rey David, pero la palabra de Dios lo ha dejado ahí plasmado para nosotros, para que no cometamos un error. Cuando Dios te da un trabajo, es probable que pienses que alcanzaste una gran posición por tus talentos o habilidades y te olvides de Dios. Es lo que muchas personas hacen. Cuando Dios te da un negocio, muchas personas, en lugar de comprometerse más con Dios o estar más cerca de Dios, lo que hacen es alejarse de Dios porque no tienen tiempo para Dios. No cometas ese error de, cuando Dios te da una bendición o una victoria, utilizar la excusa de que estás enfocado en eso para alejarte de Dios y no dedicarle el tiempo que Dios se merece. Porque entonces lo que Dios tendría que hacer para volver a llamar tu atención sería quitarte todo lo que tienes. No permitas que Satanás te tiente a sentirte engreído y orgulloso por lo que has alcanzado. Reconoce que Dios te lo ha dado, dale su parte a Dios y dale el lugar que a Dios le corresponde en tu vida. Que Dios te bendiga.